Buenas tardes, queridos amigos, y buenas tardes también a los que supuestamente nos tenían que ver en directo en sus casas por Facebook. Yo soy Inmaculada España, soy la directora de los Lunares Artes Plásticas y, como sabéis, los Lunares son un proyecto de la Fundación El Pimpi, que son unos encuentros con la cultura malagueña. El Lunar de Artes Plásticas de hoy está dedicada a Svetlana Kalasnich y a su figurativo mágico. Svetlana es una artista rusa, pero para todos los que la conocemos sabemos que es una malagueña más, pues lleva más de 20 años aquí en Málaga. Y bueno, yo voy a ceder la palabra a Antonio Abad, que es poeta, crítico de arte y escritor, y él va a ser el que os hable mejor de Svetlana y de su obra. Buenas tardes. Hace unos días Svetlana me llamó para que hiciera la presentación de su obra en este espacio y yo lógicamente me ofrecí en tanto a consideración de su obra como también por la trayectoria de la misma a través de un cierto tiempo que yo la he ido siguiendo y como consecuencia de ello, pues lógicamente no he tenido más remedio que adquirir ese compromiso y tener que hacer esta presentación. Presentación que comienzo diciendo lo siguiente. Cuando nos encontramos delante de un objeto, dicho objeto no es solamente lo que vemos, es también ese mismo objeto y su significado. Es decir, lo que ese objeto representa y lo que sabemos y pensamos de él. Por eso, la realidad que nos rodea es una realidad múltiple y variable, es una realidad constante y diferente. Y como consecuencia, esa realidad es ambigua. En este sentido, podemos señalar que cualquier mirada procede de una especie de espejo que distorsiona la veracidad de lo que contemplamos y que la forma que lo contiene es a su vez su cómplice. Habrá que entender, pues, que objeto y forma concretan un concepto, determinan una funcionalidad y al mismo tiempo responde a una determinada estructura. Por eso yo creo que un cuadro siempre será el resultado de una mutación de lo real, aun en el caso de la más exigente pintura figurativa. El objeto, de este modo, viene a convertirse en un motivo especulativo que el artista transfigura en otro objeto a partir de su propia realidad y de su particular visión del mundo. Quiero decir que el artista necesariamente manipula la realidad, la deforma por ser esa realidad intransferible, configurando de este modo un universo aparte, otra cosmogonía propia del creador que, desde un análisis formal, deviene obligatoriamente en eso que todos conocemos y que se llama estilo. El cuadro, por tanto, es un objeto, pero también en los cuadros de Svetlana lo primero que podemos observar es que está lleno de objetos. Y esta práctica que de manera prolífera ella introduce en cada uno de sus telas proviene en un principio de la pintura medieval y de algunas formas plásticas integradas del neoclasicismo. Los objetos en este tipo de pintura se reproducían, al igual que lo hace nuestra artista, con un enfoque nítido y con una intención casi microscópica en el detalle. Parecía como si la pintura se desplegara en un total estatismo, como si todo movimiento que en ella figurara
quedara congelado en el aire. A esta nueva austeridad descriptiva, el crítico alemán Franz Roth lo llamó realismo mágico que igualmente desarrolla Svelana en toda su amplitud. Pero volvamos al estilo que he mencionado antes, un estilo que es totalmente consustancial a la impronta de todo creador. Lo señalo porque la exigencia de un análisis al menos somero de una obra como la de Svelana ha de contemplarse, por una parte, desde la contextualización de su radical compromiso expresivo, un compromiso expresivo lleno de ensoñaciones, y por otra parte, como he señalado antes, de su cosmogonía personal, que ella, más acertadamente o menos acertadamente, lo determina como figurativo mágico, que quiere decir, en términos pictóricos, que es una mezcla entre la realidad y la fantasía. Hacerse en la pintura con un lenguaje propio, que canalice una propuesta adecuada, no es nada fácil. Todo sello personal singulariza una obra, y en ese afán de sobreponerse a manidos conceptos, a estructuras que ya han sido experimentadas, el artista debe ser consciente, muy consciente de configurar su propia tentativa, es decir, de su marchamo y estilo personal. Esto es inherente, lógicamente, a toda creación. Ese mundo particular y exclusivo, arrancado de su entorno y de su propia vida, es lo que ha de brotar en sus lienzos, en los lienzos de todos los pintores. Pero, dado que acabo de señalar algunos aspectos del ámbito personal de donde debe emerger toda acción creadora, conviene apuntar al mismo tiempo que una obra no puede abordarse independientemente de su autor, porque pensamos que en un cuadro todo significan los materiales, el título, el marco, la fecha, lo que nos cuenta ese cuadro y lo que no se dice, también y por supuesto la propia realidad vital de quien lo ha pintado. Por eso voy a entrar en algunos detalles de la vida de Svelana, sin que esto lógicamente quiera decir que su biografía, su particular biografía, constituya un soporte de por sí suficiente para la consideración de su obra, aunque pensamos que una obra de arte no se produce como se produce una mesa o se produce un automóvil, sino que una obra de arte es fruto de una actividad específica a la búsqueda de formas para expresar un sentimiento universal. Svelana nació en la ciudad de Voronezh, una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes y que está situada a 500 kilómetros al sur de Moscú y que ha gozado y goza actualmente de un considerable desarrollo cultural, con numerosos centros específicos, teatros, salas de conciertos, auditorios, a destacar la escuela de ballet, pero sobre todo su academia de arte, donde completó su formación artística Svelana. Alentada por su madre desde los 5 años, ya se había despertado en ella su vocación artística, para lo cual, y desde tan temprana edad, estuvo acudiendo a un taller privado. Durante algunos años estuvo trabajando en Rusia, restaurando iconos bizantinos en iglesias y monasterios, dejándole ese trabajo, esa impronta caracterizadora de los iconos, sobre todo de la influencia de la escuela de Novgorod, una escuela que hace destacar los aspectos gráficos sobre los pictóricos, tan característicos en la pintura de nuestra autora. En cierta ocasión también le propusieron pintar los frescos de una iglesia entera, la iglesia de Skalovo, un pueblo situado cerca de Moscú,
que supuso para ella, además de un gran reto, una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque las resoluciones de los iconos, las resoluciones de los iconos, y ella lo sabe muy bien, trascienden hasta lo divino y requieren de unos determinados tratamientos, tanto formales como pictóricos, que ella de algún modo ha incluido en su obra. En 1998 participa en sendas exposiciones colectivas en Berlín, Copenhague y al final de ese mismo año en la Casa de Cultura de Rusia de la capital de Islandia, es decir, Reykjavik. Ese mismo año, y con motivo de la exposición que organiza una asociación hispano-rusa en el Hotel Tritón de Torremolinos, llega a Málaga. Tenía entonces 23 años. El clima y su gente la cautivan de tal punto que decide instalarse en nuestra ciudad. Desde entonces lleva a cabo una intensa tarea productiva, participando en exposiciones tanto colectivas como individuales, exponiendo su obra en Madrid, San Sebastián, Barcelona, Lérida y, por supuesto, en Málaga, participando igualmente en distintas galerías de Dinamarca, Holanda, Bélgica y Rusia. Actualmente, como muchos de ustedes saben, tiene su estudio en un piso de la Alameda de Colón. Y creo yo que durante el pasmo de los días angostos o en los inviernos solapados por la luz deslumbrante del sur, escuchando a José Mercé, al Camarón o al Cigala, ¿no es cierto? El tiempo se le va desmoronando entre sus telas en jornadas de 9 horas intensas, hasta que el prodigio de lo mágico se va haciendo presente en cada pincelada. Y de este modo sus cuadros que son verdaderas historias pintadas, se van mostrando delante de sus ojos como si el telón de ese viejo teatro que es nuestro mundo levantara cada una de las escenas que ella concibe. Al fondo, siempre sonando una seguirilla o una soleá. Es mi intención ahora, después de esta pequeña introducción que he hecho de lo que sé de la vida de Svelana, es mi intención ahora, digo, aproximarme a su obra. Aunque yo he dicho muchas veces, lo he dicho repetidas veces, que la aproximación crítica de cualquier obra de un artista puede convertirse en un verdadero despropósito, porque de nada sirve trasladar al lenguaje de las palabras que hace el crítico, el lenguaje que es de por sí más que suficiente de la forma, los símbolos y el color. Ahora bien, como yo sé que a ella le entusiasma un libro de título Me llamo Rojo, del escritor turco y Premio Nobel de Literatura del año 2006, Orhan Pamuk, voy a leer lo que dice su protagonista al principio de esa novela. Dice el protagonista es un ilustrador. Solo me dedicaba a ilustrar y a iluminar. Adornaba los márgenes de las páginas, coloreaba el interior de los encuadres y dibujaba en ellos hojas, ramas, rosas, flores y aves multicolores. Nubes rizadas al estilo chino, hojas entrelazadas, bosques de colores y gacelas, galeras, sultanes, árboles, palacios, caballos y cazadores que se escondían de ellos. Antaño, a veces, decoraba un plato, a veces la parte posterior de un espejo, el interior de una cuchara, el techo de una mansión o un palacete en el Bósforo, a veces un arcón. En los últimos años solo trabajaba en páginas de libros. Y sigue la cuestión. Svelana también pinta a toreros,
pinta coches, cebollas, teteras, planchas, relojes, escaleras, gatos, teléfonos, rollos de papel higiénico, máquina de coser de la marca Singer, escenas de cama, macetas, lámparas, ventanas indiscretas repletas de vecinos, un médico en su consulta, unos amantes descubiertos en su lecho, escenas donde la vida bulle en sus diversas manifestaciones. Se entiende, por tanto, que esta novela levante tanto entusiasmo en nuestra pintora por la sencilla razón de que su obra nos sugiere el mismo afán narrativo que demuestra el personaje de Me llamo Rojo. Quiero decir que los cuadros de Svelana desvelan un fuerte carácter literario, como las ilustraciones que son concebidas para ser insertadas en las páginas de un libro. Pero, más allá de ese carácter enriquecedor, la apuesta por un determinado realismo mágico, lleno de inflexiones caricaturescas, me lleva a emparentar su pintura con la nueva objetividad del pintor alemán Otto Dix, aunque, lógicamente, lejos de su carga subversiva e irreverente o de sus sentimientos desbocados, que tanto Otto Dix como George Grosz o Max Bergman propusieron en los años 20 como contrapartida a la abstracción y al expresionismo acentuado de aquella época. Svelana, como Dix, contempla la realidad más allá de ella misma, pero poniendo mucha atención en el detalle, con un refinado manierismo. Pero mientras que en la pintura de Dix sus figuras aparecen alargadas, con gestos más que elocuentes, en Svelana, dado su distanciamiento de toda provocación política, sus figuras son deliberadamente voluptuosas, yo diría que casi rubenianas, y todo ello para conformar escenas donde la acentuación de lo femenino y el uso constante de la transparencia en las vestimentas nos hace desvelar un mundo lleno de sensualidad, yo diría casi epicúreo. Las mujeres de Svelana desbordan intemperancia, desenfreno y lascivia en la gran fiesta del amor. El gozo del vivir es lo que subyace más allá de toda apariencia artística. Sus personajes muestran a veces cierto sesgo naif, como si la sutileza de lo ingenuo irradiara una especie de Arcadia con tintes surrealistas. Vladimir Stasov exhortaba a los pintores a buscar en la vida cotidiana que les rodeaba los motivos para su obra. De este modo, el academicismo debía ser sustituido por el realismo. Esto es muy importante, por el realismo que no solo debe de reproducir con veracidad los episodios de lo cotidiano, sino también posicionarse delante de ellos. Svelana lo hace, y lo hace inyectando en sus cuadros continuadas dosis de ensoñación, sirviéndose a su vez, a la hora de plasmar el mundo circundante de lo cotidiano, de una técnica cuidada y precisa, una técnica hecha a base de pinceles finos que permiten facilitar los detalles. Puedo concluir que el color siempre estará sometido al dibujo para presentarnos una visión verista y minuciosa, una visión casi cristalina de sus personajes. Junto a ese mundo visionario y fantástico que hemos aludido, basado en costumbres cotidianas, que nos recuerda también la pintura de Svelana a Bruegel el Viejo, Svelana al mismo tiempo desarrolla un erotismo caricaturesco y burlón. La ironía, con abundantes muestras de humor, es lo que subyace poderosamente en todo ese devenir de lo cotidiano, donde los mitos de una realidad muy cercana fluyen igualmente hasta convertir cada uno de sus cuadros
en novedosas alegorías de una nueva realidad. En definitiva, y para terminar, Svelaná pinta, y pinta porque lo suyo es pintar arlequines, toreros, pájaros y mariposas. A veces un ajedrez le ha salido tan vivo que parece que la dama y el caballo son de carne y hueso. Hierve una tetera sobre la mesilla árabe y junto a la ventana una mujer descansa y lee, o esa mujer deja que pase el tiempo. Alguien bajo el agua respira eternamente. Vuelan las escaleras y un trasiego de gente pasea por las nubes. La acrobacia del pincel lame con justa precisión lo de arriba y lo de abajo, como si el mundo, que lo es, fuera realmente redondo, pero no tanto. Hay una nota de humor en todo esto. Los toros de Svelaná parecen humanos. Hay un torero que embiste con su espada en la plaza ardiente, vestido de grana y oro. Sus cuentos no tienen fin. Y Svelaná lo sabe. Practica eso que se llama el hermoso oficio de la evocación. Por eso, a todos nos sumerge en paisajes y retazos de vida que viven dentro de nosotros en lo más profundo. Por eso la pintura de Svelaná nos habla, pero sobre todo la pintura de Svelaná nos cuenta, y nos cuenta lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? ¿Acaso algún fragmento de una curiosa fantasía? Nada más. Y un poco para darle versatilidad a lo poco que yo he dicho, se va a proyectar un vídeo donde van a aparecer imágenes de la obra de Svelaná. A los 5 años comenzó en la Escuela Infantil de Arte, continuando en la Escuela de Arte Superior, donde la admitieron sin exámenes por sus notables trabajos. Se graduó en la Academia de Bellas Artes de su ciudad en la especialidad de cerámica. Su maestría con la pintura al óleo hizo que tuviera su primera exposición antes de finalizar sus estudios. Se formó en iconografía y trabajó en la restauración de frescos en monasterios e iglesias rusas. A su vez, su obra fue expuesta fuera de su país, en Dinamarca, Islandia y Alemania, antes de venir a España, a Málaga. Es aquí donde empieza a desarrollar su estilo propio, dejando a un lado la pintura académica e inspirándose en la vida extrovertida, acogedora y colorista andaluza. Su capacidad de observación hizo posible fundir en un mismo espacio la cultura tradicional rusa con la española, sus fiestas populares y costumbres. Svetlana ha realizado numerosas exposiciones en Barcelona, Galería Mar, Málaga, Galería Benedito, Madrid, Galería Castelló 120, Torre del Mar, Galería María Soto, Tarragona, Lérida, Úbeda, San Sebastián y Orense, entre otras, en Rusia en San Petersburgo y en Europa en Dinamarca, Holanda, Bélgica y Bulgaria. Pero es en esta tierra de pintores, poetas y artistas que Svetlana continúa desarrollando y mostrando su particular versión del mundo que la rodea. La artista se mimetiza con la idiosincrasia andaluza, lo irónico y los tópicos esconden una gran carga emotiva. Observa la vida cotidiana hasta el mínimo detalle, donde la relación entre hombre y mujer pasan a un primer plano. Su obra atrapa y lleva al espectador a un mundo sensual de fantasía entrelazado con la realidad. Su pintura es una fiesta de luz y color. Cada ser de sus cuadros tiene historias que contarnos. Es su estilo propio. Nuestra artista lo denomina figurativo mágico. Estos últimos años, la artista ha realizado murales de grandes dimensiones en Málaga, patios de beatas y en la India.
Recibió premios de pintura y grabados y además cuenta con varios carteles de Semana Santa malagueña y obras de teatro. Otra disciplina artística que fascina a Svetlana es el grabado, la técnica más antigua de impresión sobre papel, a través de planchas de metal. Svetlana traslada al papel su universo mediante la técnica de mesotinta o manera negra, la cual le permite crear profundos fondos negros, luminosos blancos y atmósferas singulares, que sirven de escenario a sus característicos personajes. El taller del artista cuenta con un tórculo, máquina de impresión propia diseñada y fabricada en Málaga. Svetlana Kalashnik vive y trabaja en Málaga desde hace 20 años. Me queda añadir poco a todo eso. Me alegro de veros a todos aquí. Me alegro que habéis venido. Sí, ahora, sí. Que os agradezco de haber venido. También es de agradecer la iniciativa de la dirección del PIMPE por hacer este tipo de encuentros. Porque normalmente el artista se queda detrás de la imagen. La gente conoce la obra, pero poca gente conoce la cara del artista, cómo es, su vida. Y es una ocasión perfecta de que la gente se acerca y ve quién es realmente está detrás de cada obra de arte. Málaga me ha dado mucho. Me ha dado mi familia, me ha dado mi gente, mis amigos que vienen a cada exposición mía, que aprecian mi obra, que les gusta, que comparten mi sentido de humor y compran, que es lo esencial. Y tengo mucha suerte de que Paco y Antonio conocen mi trayectoria artística, el desarrollo de mi obra desde hace muchos años y han podido venir a contarlo aquí. Tengo mucha suerte de vivir en Málaga, en una tierra de arte. Tengo mucha suerte de ser la artista de la Galería Malagueña Benedito, por ejemplo, de compartir con vosotros esta vida tan alegre, amable, que es Málaga, sol, playa, en fin, todo esto. Sin estos factores, yo no podría crear. Y me ayudáis a crear estas historias y compartir con vosotros estas historias que tanto me gustan de la vida cotidiana, del amor, desamor, en fin, habéis visto lo que hay. Espero que habrá más encuentros aquí con otros artistas en otras ocasiones, que podemos también compartir el arte de todo el mundo aquí, a ver, porque el arte es el que nos une. ¿Qué puedo añadir más? Que ahora vamos a proceder a la parte más alegre, que la última. Que voy a explicar un poquito cómo se hace una estampa, pequeña estampa, después un sorteito. Y si alguien de vosotros quiera ver en directo la obra, pues podéis, aprovecho la ocasión, podéis venir a la sala de Aplama este viernes a las 8, donde vamos a estar yo compartiendo la sala con Rocío García Sánchez. Y podéis ver un poquito la obra también, antes de ir a cenar. Un poco de arte.
¿Sí? ¿Dónde se ve? ¿Eh? Sí. Bueno, se escucha, ¿no? Un poco. Bueno, es como en el vídeo habéis visto que también hago grabados, bueno, y me gustan muchísimo, igual que la obra pictórica que hago. Pues he traído un poquito una cosa ya prefabricada, porque el grabado sigue considerándose el arte menor. El grabado, obra gráfica, no sé por qué motivo, pero que se considera menos que la pintura, pero no es así, para nada. Es una cosa igual de importante, pero yo diría que poca gente conoce realmente el proceso de una técnica tan difícil que es el grabado, la técnica más antigua de la estampación. Pues ahora vamos a ver cómo me sale ahora la estampita. Y voy explicando sobre la marcha. Y allá chocolate, quiere chocolate. Porque la caja es de chocolate. Y ha visto la caja y quiere chocolate. Bueno, tenemos el papel previamente mojado, que lo he metido en el agua. Ayer tiene que estar 20 minutillos, pero pues lleva ayer y todavía está así húmedo, lo seco un poquito. Bien, para centrarlo mejor, pues he puesto aquí unas marquitas para encajar el papel y después, así. Así. Bien. Tenía también una planchita pequeña de linóleo. Esta ya estaba hecha, una pequeña cosilla. Se llama el bigote. Y voy a intentar centrarlo aquí, entre estas marcas del papel. Lo voy a centrar, si no me sale centrado no pasa nada. Este grabado después se sortea. Se llama linograbado, supongo que es así. Bien. Tengo ya pintura preparada en un rodillo que voy a proceder a ponerla en la plancha. Bueno, esta es una sorpresa lo que va a salir, porque normalmente estas cosas lo hace un artista en su taller con tranquilidad y pues ahora es un momento así que difícil. Bueno, bien, eso está hecho, está puesta la pintura ahí. Bien, ahora tengo otro rulo para realmente imprimirlo, porque como no tengo ni torco ni nada, pues tengo que hacerlo así manualmente. Lo centramos. Cojo el papel que está absolutamente mojado, alguna servilleta o algo tenéis vosotros. El papel tiene que estar en remojo 20 minutillos. Después se seca el papel con un papel especial, papel secante, gracias. Papel secante más o menos como yo lo estoy haciendo, pero durante otros, no sé, unos 5 minutillos. Y cuando el papel está preparado, se le pasa una escobilla para levantar, así como un cepillo, para levantar los pelitos del papel para que se impregne mejor la pintura dentro
del papel, pero como no tengo yo tal herramienta, lo voy a hacer así. Lo centramos y voy a intentar centrar el papel. Si no me sale bien, pues no pasa nada. Bien, el papel está centrado y simplemente es intentar de no moverlo. En este caso todo no está centrado, pero bueno, me lo perdonará el futuro dueño. Y paso el rodillo aquí. Bueno. Y tenemos la estampa aquí hecha. Que el papel se ha arrugado, no pasa nada. Al estar mojado, en una posición vertical, horizontal, se va a tomar su posición. Bueno. Bien, bueno, la estampa está hecha. Pero faltan cosas. Por ejemplo, yo le pongo de vez en cuando, casi siempre, perdón. Uy. Yo le pongo algo de acuarela líquida para darle un poco de vida al dibujo, ¿no? Pongo una parte roja y otra parte amarilla. También en el grabado se admiten este tipo de cosas, poquito, pero ahí. Y falta lo último, que una vez, bueno, después de todo esto, yo tengo ahora prisa y no tenemos tiempo, pero después de imprimir el grabado, que no está centrado, pero bueno, este grabado se queda una noche entera bajo un peso, con papel secante también, papel seda, se seca bien y al día siguiente pues se firma, pues en este caso lo voy a firmar ahora. Como vamos a sortear 2 grabados, el número 1 lo tengo, este va a ser el número 2. Se llama El Bigote. Se firma con lápiz. Se firma con lápiz porque, bueno, es la tradición, eso realmente Mariano lo sabrá porque se firma con lápiz. Pero no sé, pues siempre se ha firmado con lápiz y pues no se puede firmarlo con otro, ni con bolígrafo, ni con nada así. Pues ya está. Esto está hecho. Yo en mi caso tengo mi sello particular de mi taller y pongo el sello ahora mismo en una esquinita. Bueno, pues ya está. Eso es todo. Después, la última parte que se me escapa, que se me ha olvidado, pero a lo mejor ponemos algo. El grabado, en este caso, que el que lo va a llevar, pues tiene que tener un soporte de grabado rígido, pero pues sí, puedo coger este papel para, bueno, el que lo llevará envuelto en este papel. Y eso es todo. Pues ya está. Bueno, yo creo que voy a añadir muy poquito, ¿no? Creo que está dicho todo, lo ha remarcado Antonio, gracias, una vez más Antonio Vaz, de quién es Belana y sus sentimientos. Pero yo voy a añadir algunas cositas
de cómo la conocí, en qué momento la conocí, a ella y su familia. Porque es muy importante, primero, darte las gracias una vez más por pertenecer a Plama, por darnos ese orgullo de tener una embajadora como tú. Creo que ha llegado el tiempo de decírtelo y te lo estoy diciendo ahora. Pero como esa exposición que inaugura, como ella ha dicho, pasado mañana en la sala Manolo Barbadillo, yo creo que es importante aquel que pueda que llegue y vea realmente el trabajo y la vuelta de tuerca de su obra. Ha evolucionado más. Ella es una investigadora del arte, de las artes plásticas. No hablaba, por ejemplo, de la escultura. Hace una magnífica cerámica. En definitiva, su obra está llena de contenido y continente de trabajo y de esfuerzo de un artista joven como es ella. Pero aún resuena todavía en mi vista, quiero recordar, para suerte para los malagueños, que fue en el Cine Alameda, iba con su madre, que esta la tenemos aquí, así conocí yo a Velana, y circunstancias de la vida, hoy el Cine Alameda se está transformando, porque la ha cogido ese malagueño universal, Antonio Bandera, con lo cual ella ha respirado muy joven cuando llegó aquí a Málaga esos poros, en este caso podría decir esos lunares que Málaga tiene en positivo, de que aquí se respira aire puro de artes plásticas o de la danza o del teatro o de la poesía. En definitiva, Málaga es tierra de mestizaje. Fue evidente, como yo le decía a la madre y le decía a ella, y en este caso lo digo aquí, una rusa malagueña y una malagueña rusa, que casi no me entendía, yo soy muy cerrado, muy del terreno, ¿no? Pero nos fuimos entendiendo con el tiempo y ha pasado, fue una de las primeras, dijéramos, extranjera, guiri, como queramos llamarle, que entró a Plama. A partir de ahí, no ha perdido nunca, jamás el contacto, jamás. Pero es evidente que está en la misma junta directiva. Es un bastión más de ese trabajo y esfuerzo que tiene la asociación. Pero de verdad, cuando yo vi aquella cosa que me enseñaba de los iconos rusos y vi la labor y el trabajo que ella hacía, incluso en alguna escultura y tal, ¿no? Y decía, esta niña tiene que llegar cada vez más fuerte. Y fue esa etapa que algunas instituciones, y ya termino, públicas y privadas, estaban haciendo algo en aquellos momentos. Esto estaba muy en boga, ámbito cultural, sin hacer propaganda, lo que es el Corte Inglés. Allí fueron los primeros premios y comienzos que ella se llevó de nuestra querida tierra. Pero sin olvidarse de sus orígenes, he visto una cosa que sí es una constante casi en toda su obra, y es no olvidarse de aquellos iconos que tiene Pan de Oro. Ese Pan de Oro, en estos momentos, hoy en serigrafía o grabado, lo sigue metiendo, sigue recordando su tierra. Y eso es muy bonito en un artista. Yo me quedo con ese tema y que sigas trabajando, que ha sido muy fuerte la labor y el trabajo. Tenía tu madre, había que atender muchísimas cosas, pero has sabido seguir adelante. Muchísimas gracias por escucharme y que sigas trabajando como eres. Gracias. Yo quería preguntar a la pintora que para mí cuando vi tus cuadros me llamó la atención las musas o esos personajes que tú eliges. En tiempos de dietética y de gimnasio tú eliges unas personas deliciosamente blondas, gorditas, felices, despreocupadas, falsamente improductivas. ¿Por qué ese culto a ese tipo de... Si también nos puede contar un proyecto a la cabeza, no sé,
vamos a ver cómo lo puedo explicar. Yo pinto lo que veo. Y veo gente bonachona, redondita, real. Yo no quiero pintar mujeres guapas de la revista. Yo quiero pintar gente real porque esto es lo que veo diariamente, tal como me siento. Ese es el ambiente que veo. Y el proyecto puede pintar más gente. Alguna gente me dice, mira, pinta menos gente, va a ser más rápido. Pero no, mi predilección es gente. Me encanta inspirarme en los gestos, en las expresiones, en situaciones. ¿Te ha contestado? Yo no te iba a hacer ninguna pregunta, pero te lo voy a hacer. ¿Por qué te quedaste aquí en Málaga? ¿Por la luz? ¿La forma de ser de la gente? ¿O realmente? ¿Qué quiere que conteste tu madre? Anda, contesta tú. Venga. ¿Por qué te quedaste en Málaga? Yo tengo única hija y mi hija va a ir a España por su exposición. Y hay una llamada. Mamá, yo dejo aquí en Málaga. No puedo decir que yo tenía sentido. En España, en Málaga, debemos tener, ella debía tener una exposición en Berlín. Yo le dije, cuando yo salgo de avión, bajo de avión, yo tenía sentido de Eso fue así. tierra. Y yo pensaba, ¿cómo puede personas tener este sentido? Que es mi casa, que es mi tierra. Y solo únicos yo he visto, encontré una persona que tenía también este sentido. Nada más. Me parece un pintor, un artista, tiene este sentido muy fino, sentido del destino. Y muy importante cuando personas pueden huir, ¿qué dice su destino? Gracias. Pero estar en España y no enamorarse de España, de Málaga, es imposible. Imposible. Pero había algunos personajes que así te decían algo, ¿sí o no? ¿Cómo? Los personajes malagueños. El personaje, el trabajador, el obrero, el del bar, el que te peinaba, la que te peinaba. ¿Qué te decían los personajes? Déjate. Como siempre dicen, guapa. Pero que lo digan más y más para todo el mundo, ¿esto está bien? Vamos a sortear las dos estampas, ¿vale? El 13. Otra vez. Ahora esto por 13 y ahora tengo el 14. Anda, pues marcarme, hija. Sí, sí, claro. Sí, claro, sí, Y ella ha dicho el 13 es el 13. sí, sí, claro, sí. Sí, claro, sí, sí, sí.
Muchas felicidades. ¿Quieres decir algo? ¿39? 39. ¿Ya está? Pero agradezco solo su presencia, Maribel. Bueno, pues nos despedimos dando las gracias a la Fundación El Pimpi por hacer posible estos encuentros, a sus patrocinadores principales, Obra Social La Caixa, Málaga Virgen, Cerveza Victoria y El Pimpi. Y os recuerdo, como os recordé la otra vez, que están a la venta estas bolsas por 5 euros, que aquí no se cobra la entrada, pero con estas bolsas pues se financia el proyecto de los lunares. También os recuerdo que el próximo lunar será dedicado al teatro bajo el título Tío Vania de Anton Chejov, que el próximo lunar Artes Plásticas nuestro será el 10 de abril y que conoceremos al artista Mariano Fernández Cornejo, y como os ha recordado Svetlana y Paco, Svetlana, si queréis seguir viendo su obra, inaugura pasado mañana viernes a las 20 horas en la sala de exposiciones Manuel Barbadillo junto con Rocío García Sánchez. Y nada, espero que hayáis pasado una buena tarde. Buenas tardes.